El rol de los sujetos procesales en el sistema penal ecuatoriano. El Código Orgánico Integral Penal del Ecuador establece un marco jurídico integral para regular el sistema de justicia penal, definiendo los roles y responsabilidades de los sujetos procesales en cada etapa del proceso penal. Estos sujetos incluyen a fiscales, defensores públicos o privados, víctimas y procesados, quienes cumplen funciones específicas encaminadas a garantizar el acceso a la justicia y el respeto de los derechos humanos. En el presente ensayo analizaremos el rol de cada uno de estos sujetos procesales y determinar si es que es necesariamente determinar si el juez de garantías penitenciarias se lo puede considerar como un sujeto procesal dentro del sistema procesal ecuatoriano. Ahora bien, para poder determinar estos principios y estas garantías de cada uno de los sujetos procesales, es importante determinar cuáles son los principios fundamentales que están contemplados en el Código Orgánico Integral Penal. Y esto está contemplado conforme lo determina el artículo 5. Es decir, estos principios son legalidad, favorabilidad, duda a favor del reo, inocencia, igualdad, impugnación procesal, prohibición de probar la situación del procesado, prohibición de autoincriminarse, prohibición de doble juzgamiento, intimidad, oralidad, concentración, contradicción, direccionamiento judicial del proceso, impulso procesal, intimidación, motivación, imparcialidad, privacidad y confidencialidad objetiva. Ahora, una vez teniendo claro esto, es muy importante determinar quiénes son estos sujetos procesales. Ahora sí, conforme lo determina el Código Orgánico Integral Penal, en el título 3 del artículo 539 nos determina con exactitud estos sujetos, es decir, la persona procesada, víctima, fiscalía y defensoría pública. Ahora hablaremos sobre los derechos de las personas procesadas. Conforme el artículo 440 nos da una clara determinación quién es este sujeto procesal y nos determina que es aquella persona contra quien el fiscal formula cargos. Este concepto se encuentra enlineado conforme lo determina el artículo 66 de la Constitución de la República de Ecuador, que garantiza a las personas procesadas todos los derechos reconocidos tanto en la Constitución como en instrumentos internacionales, pues la persona procesada ocupa un lugar central, siendo su función principal es defenderse de los cargos imputados, asegurando el respeto de sus derechos en cada etapa del proceso. Esto incluye la presentación de pruebas, la solicitud de diligencias y el ejercicio de los recursos legales para controvertir cada una de las acusaciones emitidas a través de fiscalía. Ahora bien, debemos determinar cuáles son los derechos o retos que puede determinar la víctima. En este caso, el Código Orgánico Integral Penal reconoce a la víctima como un sujeto procesal activo, con derechos expresivos como es proponer acusaciones particulares o no participar en el proceso o a dejar de hacerlo en cualquier momento que considere oportuno, a la adopción de mecanismos para la reparación integral de los daños sufridos, a la reparación de las infracciones que se cometen por agentes del Estado y a la protección especial que resguardará su intimidad y seguridad, así como la de los familiares y de sus testigos. A no ser revictimizado particularmente en la objeción de valoración de las pruebas, incluida su versión, al ser asistido por una defensoría pública o un abogado privado antes y durante la investigación del proceso. Ahora bien, es muy importante determinar cuál es el rol de la Fiscalía. Ahora, la Fiscalía tiene como responsabilidad dirigir la investigación penal y ejercer la acción penal pública, conforme lo determina el artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, se enfrenta a limitaciones importantes como la falta de recursos y personal administrativo que le permita realizar una verdadera investigación acorde a la necesidad de cada caso. Ahora, para el tratadista Martínez, el déficit de tecnología y de personal afecta negativamente la calidad de las investigaciones, dejando a las demás partes procesales en una situación de desventaja, especialmente para quien se le denuncia o se crea eh, un análisis en el cual se entiende que esta persona es responsable del cometimiento de un acto sin que éste sea juzgado o se antele un concepto previo hacia la responsabilidad del cometimiento de este acto. Ahora bien, es muy importante determinar el rol de la Defensoría Pública como sujeto procesal.
Pues la Defensoría Pública es el ente encargado de garantizar el pleno acceso a la justicia, que en un estado de indefensión no pueda contar con los servicios de una defensa legal privada. El defensor público tiene la obligación de garantizar el derecho al acceso a la justicia a través de una defensa de su cliente, ya sea a través del imputado o de la víctima, conforme lo determina el artículo 451, pues este rol es fundamental para el equilibrio de cada etapa procesal. Ahora bien, el rol de los jueces de garantías penitenciales. Como bien se lo ha analizado en cada una de las clases que hemos podido asistir, claramente se ha determinado que el juez de garantías penitenciarias no se lo puede considerar como una parte de este rol, pues claramente no es ni juez, al ser juez, no puede impulsar de oficio cada una de las diligencias determinadas por cada una de las partes. Si bien el Código Orgánico Integral Penal establece que el juez de garantías penitenciarias cumple una función esencial en el proceso penal, actuando como garantista de los derechos de las partes en cada etapa del proceso, entre sus atribuciones más importantes tenemos autorizar medidas cautelares como la prisión preventiva, dirigir audiencias preliminares y de juicio, resolver incidentes y excepciones procesales y velar por el cumplimiento del debido proceso y cumplir con cada uno de los requerimientos que sean determinados bien por fiscalía o también por la parte del abogado defensor para garantizar el derecho en este caso de la víctima como del procesado. Ahora bien, una vez analizado cada uno de estos roles, es importante determinar unas conclusiones que consideremos las más relevantes o importantes dentro de esta discusión. El análisis del rol de los sujetos procesales, conforme lo determina el Código Orgánico Integral Penal, demuestra que cada uno cumple una función esencial para el desarrollo del proceso penal. No obstante, su cumplimiento efectivo depende de la superación de los desafíos estructurales como la independencia judicial y la adopción de recursos de instituciones, como cuando el juez de garantías penales debe ser considerado como un sujeto procesal, dado que su papel activo en la dirección del proceso y de las proyecciones de los derechos de las partes, conforme la Constitución y la doctrina procesal moderna, reconoce como tal contribuir a fortalecer un sistema de justicia penal garantizando una tutela judicial efectiva, siempre y cuando, sin confundir, que el juez de garantías penitenciarias no es una parte procesada, simplemente, y recalcando las palabras determinadas dentro de este análisis, no forma ni es no es un sujeto procesal, simplemente es una persona quien direcciona cada etapa de la investigación hasta determinar una responsabilidad o, en este caso, ratificar un estado de inocencia por parte del procesado. Gracias, está ahí mi intervención.